todo el fisco, es carga procesal tuya enviarle a las partes. Por lo menos si yo presento un escrito, yo tengo la carga de enviárselo a las otras partes. No, pero está bien porque sincroniza el proceso a nivel electrónico. Pero ¿cuál es la debilidad que tenemos en Venezuela? Es el correo electrónico de la otra parte. Que no hay una data, pero existe, pero aun cuando es un registro, no tiene la particularidad de que ser público, que es el RIF. En el RIF es donde aparece efectivamente la información de la otra empresa o de la otra parte. Y todo el mundo tiene RIF. Lo que pasa es que aquí cuando tú actúas, es obligatorio. Cuando tú te haces parte de un proceso, tú tienes que consignar tu dirección electrónica. ¿Okay? Y ahí va a llegar todo. Y las sociedades mercantiles obligatoriamente tienen que tener un domicilio electrónico. Y ahí es donde las notifican, y ahí es donde le llega el impuesto, y ahí es donde le llegan las notificaciones judiciales. Claro, aquí también, pero eso está reservado solo para el CENIAT, tributariamente. Aquí no nos han abierto esa puerta, que se la deberían dar a los tribunales para que ellos empiecen a notificar por esa información. Buen día, William. Buenos días, Ney, me agarraste en la calle, eso corriendo, porque pero bueno, mira, quería acotar un punto allí, creo que están hablando de las notificaciones aquí en Colombia, ¿verdad? Correcto. Y en realidad ahorita... Quiero acotar lo siguiente, aquí en Colombia, y aunando lo que está diciendo el doctor Ney, cuando uno presenta la demanda, el tribunal le pide al demandante que exponga mediante un auto, un documento, de qué manera adquirió el correo electrónico de la contraparte. Si la demandante hace un escrito diciendo yo, fulana de tal, por ejemplo, en un divorcio, como expareja, cónyuge del demandado, tengo conocimiento de que el correo electrónico que utiliza esa persona es y se lo da a uno bajo gravedad de juramento de que ella conoce ese correo electrónico. En su defecto, cuando el demandante no conoce el correo electrónico, entonces al juzgado se le participa a través también de un escrito de qué manera uno obtuvo ese correo electrónico. Yo he tenido casos, por ejemplo, por decir algo, donde previamente con el demandado he tenido algunas conversaciones vía correo electrónico, entonces uno imprime esas conversaciones y se las adjunta a través de un escrito al juzgado. Y así de manera uno le participa al juzgado de qué manera se puede notificar a la contraparte. Ahora, el artículo 826, si no estoy mal, que es el que regula las comunicaciones aquí con el juzgado en la pandemia, el artículo 826 dice en un artículo que la única excepción para uno no notificar a la contraparte es cuando exista una medida cautelar. Una vez que hayan embargado y eso, entonces uno sí ya empieza a notificar a la contraparte. Eso estaba en el Código General del Proceso también. Correcto, correcto. Excepción donde no corre el lapso de perención breve por no impulsar la notificación hasta que practiques la medida. Correcto, correcto. Antes, en el Código General del Proceso, se regulaba la notificación electrónica y yo podía decir, quiero que me notifiquen aquí, señalo para... Pero es que ahora con el decreto 826, decreto legislativo, que ahorita de junio, se fueron al extremo, o sea, se acabó el expediente. Ya tú no tienes ya todo el mundo se entiende que tiene que notificarse por correo electrónico y por estados electrónicos. No solo la notificación, todos los memoriales, todos los escritos, todas las pruebas se van por correo electrónico. ¿Sabes qué me pareció curioso, doctor? Me pareció muy curioso que los juzgados no regulen la veracidad de los documentos, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, los poderes, bueno, el poder porque lleva ahí un sellito y todo el cuento, ¿no? Pero otros documentos como, por ejemplo,
ya ni sé yo. ¿No? Correo, eso, descargado. El poder es un documento privado. No tiene Correcto. notariado ni nada. Claro, ¿qué es lo que pasa? Al final, el proceso es de las partes y el riesgo es tuyo. Y lo que sí regulan fuertemente son las sanciones por ¿cómo se llama? Por fraude procesal. Porque al final, si lo que tú estás enviando es mentira, es un fraude procesal. Claro. Y las sanciones son graves. Pero bueno, todo es muy interesante la conversa, pero estamos un poco alejados de nuestro tema. Ya yo recibí de ustedes tres, de Ney y de Adriana, todas las evaluaciones, toda la información escrita que pasamos. Y básicamente, pues, el único tema que nos falta por ver es el de solución de conflictos. Esa clase es la única que falta, que se iba a grabar la semana pasada, pero como nos retrasamos, pues no se las voy a pasar entre lunes y martes. Es la última unidad. El motivo o la importancia de esta reunión de hoy es que yo quiero que discutamos, pero que estamos participando y que estamos al día, que los demás no han vuelto a participar. Básicamente, las preguntas que yo les coloqué al principio, que ustedes tres ya también me las respondieron, lo relacionado con si Venezuela podía legítimamente denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos. Creo que era esa la pregunta. Eran dos preguntas, correcto. Y la otra era... Si le sirvió haberse retirado del Mercosur. Y si le hacía una evaluación sobre el retiro de Venezuela de la comunidad andina. Quiero que hablemos primero del tema de la Convención de Derechos Humanos, porque además fue una pregunta de la segunda evaluación. Cuando hablamos de la constitución, cuando hablamos de los avances en la Constitución del 99, de las singularidades de la Constitución del 99 en materia de tratados internacionales, y una de esas singularidades era precisamente la constitucionalización de los tratados sobre derechos humanos que estuviera suscrito Venezuela. Obviamente eso guarda disolublemente un vínculo con la situación de si Venezuela puede o no legítimamente retirarse del tratado y cuáles son los efectos de denunciar el tratado. Quería que discutiéramos eso primero como punto de evaluación final del curso. Escuchar la opinión, ya yo tengo más o menos por escrito, que la idea era que lo presentáramos al final, pero los tres me dieron su opinión por escrito. Me gustaría que discutiéramos eso. Primera pregunta esa. ¿Cuáles son los efectos de la constitucionalización de los tratados sobre derechos humanos, fundamentalmente en el tema del retiro de Venezuela, o de la denuncia que hizo Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos? A ver, Ney, escuchamos a ti primero. Vale, doctor, buenos días. Bueno, la constitucionalización de los derechos humanos, particularmente en Venezuela, ha sido una tendencia progresista de la Constitución de 1999, mediante la cual efectivamente se le da un reconocimiento, ya no tácito, sino expreso, a los derechos humanos, ya como parte de nuestro ordenamiento jurídico, dándole tal carácter. Ahora bien, después de 20 años de tener esta Constitución de avanzada progresista, cuando uno se asoma por la ventana, la realidad es otra, ¿sí? Porque entonces, ¿qué sucede? El Estado, que está representado políticamente, como todos los países tienen su representación política, es quien viene a representar el Estado, entonces ya personaliza los derechos. Entonces se pierde o entramos dentro de un límite o se sobrepasa el límite donde
ya la parte objetiva del derecho pasa a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque Venezuela no está reconociendo a través de sendas sentencias de la Sala Constitucional. La primera reconoce los tratados y la segunda dice que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes para el Estado venezolano. ¿Sí? Eso, desde el punto de vista formal o material del derecho. Reconozco el tratado, lo establezco en la Constitución, pero después no le doy valor a los organismos que tienen que tratar directamente sobre el cumplimiento de los derechos humanos o el cumplimiento de los tratados, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, donde efectivamente Venezuela también presentó su renuncia y ha ido de una u otra forma desvinculándose de todos los organismos externos que puedan hacerle de una u otra forma presión o seguimiento al Estado. Eso desde el punto de vista material del derecho. Desde el punto de vista que es lo que le importa a la gente, lo que la gente realmente percibe, es algo que es totalmente grave y que atenta contra el derecho humano a la vida, que es el salario. Nosotros tenemos ahorita un salario mínimo establecido por el gobierno de 1.5 dólares aproximadamente quincenal. Redondeándolo serían 3 o 4 dólares mensuales. Es un salario que para nuestro ingreso per cápita petrolero no se justifica porque está muy por debajo de los países contraídos de África. Entonces, eso efectivamente sí incide directamente sobre los derechos humanos de la persona. El trabajo, como lo reconoce nuestra Constitución en el artículo 3, es un hecho social y está reconocido allí como un derecho humano para el desarrollo de la persona. Pero como una persona trabaja y se desarrolla donde el Estado le impone al patrono un salario, del cual no está obligado a sobreponer de una forma más alta. Entonces, ya después de 20 años de tener una constitución de avanzada, progresista, donde efectivamente los derechos humanos quedaron claramente y bonitamente establecidos, nuestra realidad al día de hoy, del 2020, es totalmente diferente a lo que se estableció en el preámbulo de la Constitución y se desarrolló. Entonces, considero que la constitucionalización de los derechos humanos por un Estado, pues pasa a ser letra muerta si no se reconocen y si no se permite que haya un control externo o un control interno por la separación de poderes, que también Venezuela en la avanzada tiene 5 poderes, pero ningún poder controla a otro porque todos los poderes están entrelazados. Y entonces se creó una serie de mafia dentro de los poderes donde ninguno ataca al otro. Y el Estado, de una u otra forma, que es el que tiene que regular la conducta, pues nos está sometiendo a una vulneración directa e indirecta de los derechos humanos, porque ya no es necesario que te torturen para vulnerar tus derechos humanos. Ya con el salario te están torturando, con los servicios públicos. Es una serie de factores que entran en conflicto con lo que se dice en la Carta Magna a la realidad que tenemos nosotros. Entonces, considero que constitucionalizar los derechos no viene a ser efectivamente un avance dentro de una sociedad si no hay un control sobre el Estado. Porque el Estado pasa a ser supraconstitucional y cae en un modo de tiranía o autocracia que no es lo que se quiere para vivir en los actuales momentos. Ese sería mi punto de vista al respecto. William. Bueno, pues realmente la pregunta que si se podía retirar de la Convención Interamericana, pues a mi juicio sí se podía retirar porque prueba de ello es que está retirada. El secretario general Insulza no, este señor que tenemos hoy, ¿me recuerdas el nombre? Almagro. Luis Almagro. Posteriormente, después de que Venezuela demanda el tratado, el convenio, pues prácticamente emite un comunicado diciendo que Venezuela entra a formar parte de los que están por fuera dentro de un año. Es decir, que en el lapso de un año, todas las decisiones que tome tienen que ver con el tratado. Ahora bien, se retira y eso no implica de que no tenga que tener responsabilidad mediante las decisiones que toma el gobierno venezolano, porque la misma Constitución Nacional
tal como decía el compañero, ese corte tiene un corte bastante, digamos, un corte bastante arraigado a los derechos humanos. En uno de los artículos, si no estoy mal, si es el 49, porque tengo rato que no veo la Constitución venezolana, los convenios y tratados internacionales que tengan que ver con los derechos humanos tienen, son de privilegia aplicación dentro del orden interno. Significa ello entonces que realmente, pues como decía el compañero, es de bastante trascendencia, es progresista, y pues Venezuela siempre va a tener que velar y reconocer y responder por las decisiones que violen los derechos humanos. Entonces, a mi juicio, pues realmente, si podía demandarlo, sí, porque realmente pues lo hizo, y prueba de ello es que hoy Venezuela prácticamente está por fuera. Y segundo, pues realmente en la parte constitucional, pues la misma Constitución le da a los derechos humanos el carácter privilegiado constitucional dentro del orden interno. Profesor, quería acotar algo allí, disculpe, como complemento a la exposición que hacía. Efectivamente, lo que dice el compañero William, entiendo yo que al momento de suscribir la Carta Interamericana de Derechos Humanos y Venezuela entrar a formar parte de la Organización de Estados Americanos, no se establecía en aquel momento la autodeterminación de los pueblos como tal. Nuestra Constitución efectivamente establece ya la autodeterminación de los pueblos, y efectivamente cualquier país se puede retirar de los organismos, pero necesariamente tienen que ser consultados, y los organismos deben no solamente emitir un comunicado de que dentro de un año presentaron la renuncia y ya en un año es efectiva. No, porque se le tiene que consultar efectivamente a el soberano mediante la consulta de referéndum, como se hizo en Inglaterra con respecto al Brexit, a ver si ustedes quieren retirarse o no, cuáles son sus beneficios o cuáles no son sus beneficios. De repente usted le preguntaba hace 20 años a un venezolano, o hace 25 años, ¿usted quiere estar en la OEA o no? Bueno, a mí eso no me importa, pero al día de hoy los efectos de pertenecer a un tratado o a un convenio internacional sí tiene efectos indirectos por nuestra situación migratoria, ¿sí? Porque el Estado ha utilizado la documentación como una herramienta estratégica para presionar a la población. Entonces hay una cantidad de millones de personas que están varados en cualquier parte del mundo porque no tienen identificación. Entonces, ¿de qué me sirve a mí pertenecer a un organismo internacional si ese organismo internacional no me da ni siquiera el beneficio? Entonces, los países deberían, en los actuales momentos, replantearse los presupuestos que llevaron a la creación de los organismos multilaterales, porque no están cumpliendo una función directa sobre la población, que es efectivamente lo que se quiso después de la Segunda Guerra Mundial. Como quien dice organizar, pero esto se convirtió en un club. Pero mira, Neil, tú, Neil, por ejemplo, por decir algo, estos países en el cono sur, generalmente los del cono sur, no cumplen lo que pactan dentro de sus convenios. Fíjate, por lo menos en el Mercosur se hablaba de que los integrantes del Mercosur aceptaban los títulos académicos de cualquiera de sus integrantes de esos países. Y fíjate, Colombia es uno de los que ha puesto palos en la rueda para reconocer títulos, por ejemplo, de venezolanos, ¿sí? Decía el pasaporte andino que cualquiera de los ciudadanos de esos países podía transitar libremente dentro de lo que cabe, dentro de lo que el derecho permite, dentro de esos países, siempre que estuviese al día en sus pasaportes, en fin. Pero fíjate, muchos países no aceptaron eso. Por ejemplo, Venezuela, yo siendo parte del convenio del Pacto Andino, entraba a Venezuela y aún teniendo pasaporte vigente, no me aceptaban. Entonces, fíjate que estos países siempre pactan algo y generalmente no cumplen. Esa es la diferencia que existe siempre en estos lugares con respecto a la Unión Europea. Fíjate tú, tú en Europa te vas de España a cualquier país vecino,
en un tren y muchas veces sin necesidad de bajarte del medio de transporte, te identificas con tu pasaporte y no pasa nada. Aquí, bueno, ya tú sabes cuál es la penuria. Entonces, fíjate, o sea, no hay realmente un Estado que diga se somete a lo pactado. Así realmente ocurre con la cuestión de los derechos humanos. Fíjate, o sea, la OEA promulga, y yo siempre he dicho, eso atañe y va de acuerdo al gobierno de turno. Siempre que hablo de esto digo lo mismo, es de acuerdo al gobierno de turno. Fíjate, en el gobierno pasado de Insulza, cuando secretario general de la OEA, nunca hizo nada por Venezuela. Siempre se hizo el de la vista gorda, siempre le hizo la comba para no hablar del tema. Llega Almagro, y Almagro ahora, porque es el punto que le corresponde, entonces ahora toma velas en ese entierro. Pero ¿qué ocurre? Pasará Almagro, llegará otro y así sucesivamente. Fíjate, ahora todo el mundo en la zozobra. ¿Qué va a pasar con el gobierno, por lo menos de Estados Unidos, saliéndome un poquitico del tema? ¿Qué va a pasar con el gobierno? Pues fíjate, cada quien hace de acuerdo al punto de turno que le corresponde y en su beneficio. Nunca estas cosas van a cambiar si realmente los gobiernos no le ponen de verdad seriedad al asunto. Los convenios, los pactos que se hacen, el derecho comunitario que hacen estos países realmente beneficia a unos pocos, el resto no entran en esos tratados porque no les sirve. Precisamente estás tocando el meollo del derecho internacional. Claro. Ya en la primera reunión que tuvimos, un chico que estaba decía que profesor, disculpe, le quedan 5 minutos. ¿Por qué el derecho internacional no hace nada para resolver algunas situaciones de conflictividad? El problema es que el derecho, eso lo vemos nosotros siempre en introducción al derecho, los primeros niveles. El derecho es un ordenamiento normativo que se diferencia de la moral por la coercibilidad, porque hay unas normas que si no se cumplen, hay cómo hacerlas cumplir por la fuerza. Y el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado a través de la fuerza pública para garantizar que esas normas se cumplan por las buenas o por las malas, pero que se cumplan. Y si no se cumplen, se sancionan. Hay mecanismos de coerción para garantizar que las normas jurídicas no solamente sean válidas, sino que sean vigentes. Por supuesto, para que eso suceda, tiene que haber mecanismos institucionales que garanticen que efectivamente la norma se va a cumplir como está diseñada y existan mecanismos que garanticen el cumplimiento de la norma. No solamente mecanismos de coerción, sino mecanismos procesales y mecanismos institucionales que apliquen el derecho, que de eso se trata, aplicar la norma. Decir el derecho en el caso concreto en forma independiente, autónoma, para garantizar los derechos de cada ciudadano en el ordenamiento interno. En el ordenamiento internacional, partiendo de que los sujetos del derecho internacional son los sujetos de derecho internacional público, son los estados, tendría que existir mecanismos que garantizaran el cumplimiento de las normas internacionales por parte de los sujetos llamados a acatar esas normas. Pero cuando hablamos del tema de soberanía, nos damos cuenta de que eso es, no voy a decir imposible, pero muy difícil, porque los mecanismos de coerción internacional son muy débiles para garantizar que los estados voluntariamente cumplan a lo que se comprometen. Cuando tú dices, no, pero que nosotros firmamos tratados aquí en Sudamérica que no los cumple nadie. Nosotros firmamos el convenio, la Carta Democrática en Montevideo y resulta que nos damos cuenta que diferentes países de la región han pasado las normas democráticas y no hay forma de obligarlos a cumplir, no hay mecanismos de coerción.
El único ente internacional que tiene mecanismo de coerción es la ONU, porque la OEA no tiene, o sea... No, perdóname, William, no los tiene. Y tampoco lo tiene. La ONU no tiene un ejército. La ONU para cumplir coercitivamente sus decisiones tiene que contar con los ejércitos de los países miembros. Los cascos azules son contingentes americanos, indios, rusos, chinos, qué sé yo, que se unen para prestarle el servicio a la ONU, pero la ONU no tiene mecanismos de coerción, de fuerza, ni ningún órgano internacional. La Comunidad Europea no tiene un organismo de fuerza que haga valer sus derechos, sus decisiones. Pero tiene unos mecanismos institucionales que funcionan. Tienen un tribunal de derechos humanos europeo que funciona y al que acatan todos los miembros de la comunidad y que tiene vinculación supranacional. Una decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no puede venir el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de España o la Corte Constitucional de España a decir, como dijo la nuestra, yo no le voy a hacer caso porque nosotros somos soberanos. Tu soberanía llega hasta donde tú mismo la limitaste. Y cuando tú te conviene, cuando tú te firmas un tratado, tú dices, yo cedo parte de mi soberanía para garantizar el cumplimiento del tratado. Cuando Venezuela se incorporó, no a la OEA, porque fue previo, posteriormente, cuando Venezuela suscribió la Carta Americana sobre los Derechos Humanos y después suscribió el protocolo de creación de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, soberanamente decidió someterse a las decisiones de ese tribunal en materia de derechos humanos. Ojo, que la Corte Interamericana no conoce otros procesos sino violación de derechos humanos. Y fue una decisión soberana del Estado venezolano someterse a esa jurisdicción. No puede decir el Estado venezolano, es que yo soy soberano y cuando las decisiones de esas cortes no me gustan, yo no las acato porque yo soy soberano y yo decido diferente. Porque precisamente los mecanismos procesales del sistema de tutela de derechos humanos, del sistema internacional de derechos humanos, regulan que tú tienes que agotar los mecanismos internos. Para yo poder ir a la comisión y para poder ir a la corte, yo tengo primero que haber agotado dentro de Venezuela todas las instancias para la protección de mis derechos humanos. Y si en Venezuela no conseguí protección, es cuando puedo ir al mecanismo internacional. Máximo cuando el gran violador o el principal violador de los derechos humanos es el Estado, siempre, porque es el que tiene el poder para someter a los ciudadanos. Y precisamente nos queda un minuto apenas. Yo quisiera que programáramos una segunda reunión después para seguir trabajando esto, porque esto es básicamente lo que quiero que sea el producto final de del curso. Esta discusión como mecanismo final de evaluación. Entonces, yo no sé cuándo creen ustedes que les sea fácil a ustedes para volvernos a reunir y terminar esta discusión. Vale, profesor, cuando usted disponga nos envía el mensaje y nosotros nos adaptamos. Yo les voy a pasar la última clase y vamos a tratar de hacerlo a mitad de semana, miércoles o jueves, a final de la tarde, ¿les parece? Perfecto, doctor. Listo. Fija bien el día, doctor Ney, para que me pases el link, para que no se te vaya a olvidar, porque acuérdate que yo tengo teléfono que... Sí, es una hora de diferencia. Entonces, enfoquémonos en eso. Hay un tema que es fundamental en el caso de Venezuela. Si es constitucional el Tratado de Derechos Humanos, porque forma parte de la Constitución, correcto, ¿cómo puedo yo denunciarlo y salirme del tratado que es parte de la Constitución? ¿Puede el gobierno eliminar parte de la Constitución con una sola declaración, un solo decreto? Porque no es que es un tratado y yo lo denuncio. Tendría que hacerlo a través, como aquí en Colombia, a través de un acto de ley o un plebiscito. Tienes que reformar la Constitución. Tienes que reformar la Constitución. Porque es que el tratado es parte de la Constitución. Ese control, doctor, antes que se cierre, ese control lo tiene que hacer el organismo. Si usted se quiere retirar, me tiene que traer esto.
Es Pero que como a mi eso fue juicio, en el año 40, ya actualmente